Adelante. Le repito la pregunta. ¿Qué pasó con el Partido Comunista hace pocos años que con el Che Guevara a la cabeza apoyan al kirchnerismo? Yo siempre las anécdotas que escuché es que en las facultades la Juventud Peronista y el PC no tenían mucha buena onda, que digamos. ¿Y qué pasó con el Che Guevara hace, no sé, los últimos 8 años? ¿Y qué pasó con el Partido Comunista en el 45 que apoyó a Sproul Brothers? ¿Qué cambió qué aprendieron o qué autocrítica hicieron? No, bueno, la primera frase de Marcelo de 50 años es importante. Yo creo que, una vez más, la historia tiene que ser lo que y las realidades coyunturales tienen que ser lo que rigen el debate. El mundo no era el mismo. Disculpame Sí. una pregunta. No solamente la cuestión del cambio de época, ¿no se puede ver como una autocrítica de lo que hicieron en el 45, haber apoyado al kirchnerismo? Sin lugar a dudas, autocrítica. Es una autocrítica, es un cambio de política. Coincidiendo con Patricio podemos decir, pero también pueden ser las dos cosas y hay elementos de las dos cosas. En los términos, yo lo empecé a contar antes, digamos, es decir, ya durante el primer peronismo, incluso desde la oposición y todo, el partido tiene este acto de decir, disputamos los sindicatos desde nuestra lista, pero no nos aislamos del mundo peronista, a diferencia de otras corrientes de la izquierda existentes en ese momento, como el PS. De hecho, perdóname, sí. Pero de hecho Juan Ingalinela es desaparecido el 17 de junio del 55 con volantes del partido que repudiaban los bombardeos del 16 de junio. Exactamente, resistiendo la posibilidad del golpe, que era algo que estaba totalmente cocinado con los bombardeos criminales sobre la Plaza de Mayo. Digo, los vínculos del Partido Comunista con el peronismo entonces han sido bastante más complicados y por ende no admiten una visión tan tajante de Brader y, como lo dije antes, pensar que el Partido Comunista se incorpora a la Unión Democrática por seguir a Braden no es cierto, no hay ni documentos que así lo planteen ni nada, sino más bien como expresión de este frente antifascista en el que, como ya ha dicho Pato y lo digo yo, hay un error de concepción que también estaba vinculado por una historia personal de los dirigentes y los militantes del Partido Comunista que se habían comido la cárcel, por ejemplo, en el año 43, pienso en los presos de Bragado, pienso en los presos de Neuquén, digamos, el Partido Comunista fue uno de los objetivos del GO a destruir, lo dijo Marcelo, que no viene la cultura comunista como si venimos patricios, como algo fundamental. En ese sentido, digamos, los vínculos, como señalaba fuera de aire Patricio, tomo sus palabras, en la década del 60, quien fue uno de los máximos dirigentes del comunismo argentino, Victorio Codovila, señala una tesis en un congreso que es el giro a la izquierda de las masas peronistas y la necesidad, en el marco de lo que fue el plan Conintes y la represión sistemática que los gobiernos posteriores, tanto los parcialmente democráticos como los gobiernos militares, como los gobiernos de facto, desarrollaron tras la caída de Perón, tras el derrocamiento de Perón, de acercamiento de posiciones con el peronismo. El partido llama a votar a Andrés Framini. Por ejemplo, este es uno de los puntos importantísimos, ¿no? El partido hace una alianza en el año 61 con sectores de la izquierda peronista y la resistencia y los sectores más democráticos y más avanzados del Partido Socialista para instalar en el 65, a Alfredo Palacios como senador por la ciudad de Buenos Aires, con una perspectiva claramente vinculada a la Revolución Cubana. Esto para que nos demos una idea de en el 61 es esto, perdón. Sí. En el 61. Yo era muy chico en ese momento, no podía tener 11 años. Como le faltaba un año para que naciera. La frase era: en Cuba los barbudos y aquí los bigotudos, tomando la figura de... Pero quiero decir, entonces los acercamientos del Partido Comunista con el peronismo en permanente disputa, en permanente tensión, pues en definitiva se disputaban ese sujeto que para el Partido Comunista es el sujeto de la revolución y que para el peronismo es la columna vertebral de su movimiento, que es la clase obrera. Obviamente que hubo tensión. Podemos señalar claramente la participación del Partido Comunista en la construcción de la CGT de los argentinos, con muchos dirigentes. En las 62 organizaciones peronistas, la primera expresión, esto está en el artículo que recomendamos con Marcelo de su lectura en Cuadernos de Palacio 1, que se llama Ni 100 edificios. Ya que estamos, ¿dónde se vende el libro? ¿Solamente en el Palacio? El libro o por ahora se vende en el Palacio, o pueden comunicarse con los autores. Raúl les puede dar nuestros celulares y se puede conseguir por WhatsApp. O pueden escribir a marcelodanielp@gmail.com y con gusto coordinamos para entregar un ejemplar. Lo estamos vendiendo a un precio simbólico, 100 pesos.
solamente para poder financiar y seguir haciendo las publicaciones del profesorado Palacio. Espero que publiquen mi investigación sobre las formas organizativas del peronismo, que estoy lanzando con gran sufrimiento corporal, pero para fin del verano va a estar. Buenísimo. Bueno, ¿no? Y digamos, en ese sentido, digamos, sin lugar a dudas, tomando la pregunta que me parece interesante, digamos, el conflicto de la 125, más la situación continental de América Latina, digamos, marcó una realidad que el Partido Comunista intentó ver como, con sus luces y sus sombras, como con todos estos otros episodios que estoy mencionando. En ese sentido, el no al ALCA, aquella cumbre que se hizo en la Argentina, donde el no al ALCA tuvo un elemento fundamental, implica el acercamiento de expresiones revolucionarias como Cuba o Venezuela al gobierno de Kirchner, nos hacen plantearnos la necesidad de pensar en el gobierno de Kirchner como un gobierno progresista, así lo caracterizamos, como un gobierno democrático, como un gobierno con elementos de carácter antiimperialista que hacen que el Partido Comunista lo apoye, sin, a veces integrando sus listas, las menos de las veces. Una sola vez el partido fue dentro del Frente para la Victoria, las otras veces fue con lo que se llaman líneas colectoras, pero claramente de apoyo, a diferencia de otras expresiones de la izquierda, y claramente tiene que ver con esto, con que es un gobierno que tuvo claras posiciones antiimperialistas, claras posiciones insuficientes en mi opinión, por la distribución del ingreso, y de hecho, lo decía Patricio, si la rémora o el ataque de los sectores concentrados del poder y del gobierno fascistoide que tenemos van contra militantes de calle, como los obreros de Cresta Roja o los compañeros del Partido Obrero, también van contra personas que tuvieron mucho que ver con actos claramente de alteración del statu quo y del modelo económico vigente. A Vudú no le van a perdonar jamás que, siendo un hombre de donde viene, haya pensado o ideado la liquidación de las AFJP, símbolo del negocio del capitalismo local y transnacional. Aparte viniendo de la UCD, además. Puedo contar una anécdota sobre la UCD. La UCD Perdóname que sí. me quedé pensando en algo que vos dijiste, ¿no? El tema del enfrentamiento de los peronistas y los comunistas en la universidad. Sí. Es cierto, nosotros en los 80 por lo menos, que es la época que a mí me tocó transitar como estudiante, existía el FUNAP, que era la alianza de la juventud intransigente con la juventud peronista, y por otro lado, por ejemplo, nosotros en sociología ganamos el centro de estudiantes con el FES, que fue una alianza de APB, que era la agrupación peronista de base, la JUP Regional 1, que era lo que había quedado de Montoneros, el MAS y la FEDE, en el año 85. Fue el segundo presidente comunista en universidad, el primero en la UBA, en el retorno a la democracia. Y esto que vos decís del enfrentamiento era un enfrentamiento político, pero la convivencia a nivel humana, digamos, veraneábamos juntos, por ejemplo, ¿no? Digo, hay un gran mito también sobre el enfrentamiento. Los mismos compañeros con los que en estos años... Especialmente coexistían mejor los varones con las mujeres. No necesariamente. Yo tengo grandes amigos con los cuales hace 35 años que estamos del mismo lado, inclusive hemos enfrentado al menemismo juntos, y que son compañeros que militaban en la JUP en la época de estudiantes. Hace 30 años, 35 años nos conocemos, que estamos en la misma trinchera. De la misma manera, compañeros como Marcelo, que nos conocemos también de esa época, y que hemos estado en la lucha popular todo este tiempo. Igual yo recuerdo una anécdota de ingeniería a la línea recta, donde había un peronista, me acuerdo, representante ahí de la agrupación, que no le gustaba cuando hablábamos de izquierda, porque él no era de izquierda. Bueno, hay un problema que tiene el peronismo, que considera que hablar de izquierdas y derechas es una cosa de otro planeta. Bueno, así como Marcelo cuenta esto, yo cuento otra anécdota. Un gran amigo, que no voy a hacer nombre, que en un fogón en Villa Gesell se puso a cantar la Internacional, y yo abriendo los ojos así, diciendo, pero vos sos peronista. Y yo me decía, ¿de dónde te crees que vamos a sacar las armas el día que hagamos la revolución? ¿No? De la Unión Soviética, por supuesto. Bueno, desaparecido a la Unión Soviética, no hay revolución más posible. Sí, obviamente. Les hago una anécdota sobre las jubilaciones y la UCD. La UCD tuvo a principios de los 90, a finales de los 80, un dirigente, jefe, líder de la UCD provincia de Buenos Aires, que era Federico Clerici. Era un empresario
cuando se plantea, la UCD nunca tuvo en la plataforma, en el programa político, la privatización de las AFJP. Es una idea que le llegó de la noche a la mañana a Sogaray a Menem. No la privatización de las AFJP, sino la privatización de las jubilaciones, perdón. Cuando se pone en marcha en el Congreso, Federico Clerici y la gente que le respondía de la UCD se empiezan a oponer. De repente Federico Clerici se muere el corazón, se dieron todos vuelta. Así que que sea de la UCD no significa, si militó en esa época, no significa que haya estado de acuerdo con la privatización de las jubilaciones. Inclusive, antes de que se ponga en marcha la privatización de las jubilaciones en Chile, se hicieron un montón se escribió un montón de bibliografía que ya pronosticaba que con suerte iban a terminar cobrando algo. Y hoy en día en Chile, que fue el primer país que lo hizo, está cobrando menos que una jubilación mínima. Está quebrado el sistema chileno. Y aparte no nos olvidemos que también decían, yo conocí mucho que por ahí mencionaba, yo estoy pagando una jubilación privada en Inglaterra, en Estados Unidos, bueno, con la crisis de los subprimes, vendieron todas esos fondos de inversión. De hecho siguen currando con eso porque a los fondos les dan la posibilidad de embargar cuentas sueldos, con lo cual el objetivo último es valorizar las carreras. Pero quería decir otra cosa antes. Una nota de color, ¿no? Donde dale. Agarra el pincel. A partir de 1983, con todos los vaivenes, con todos las políticas económicas, todo el sistema democrático funcionaba. Y ahora hay un hecho bastante llamativo. El otro día leía, por ejemplo, Vudú todavía no le otorgaron la pensión por ser vicepresidente. O sea, ¿cómo se alteran lo que... La jubilación, porque si se muere Vudú, le va a quedar a la madre de los mellizos. La pensión, le toca la jubilación. Yo voy al hecho que es un trámite que cualquier y a Cristina se lo embargaron. Se la dieron y se la embargaron. La vengatividad del PRO me excede toda imaginación. Pero yo creo lo único que coincido con el Papa Francisco, volvimos al 55. Bueno, lo que tienen que tener en claro, muchachos, es que esto es la lucha de clases. Ellos tienen muy en claro cuáles son sus intereses de clase y los defienden a rajatabla. Nosotros tenemos mucho que aprender de este lado. Bien, lo que yo quería decir es una cuestión lateral, no es lo central, pero no sirve de nada hablar lo que hizo una persona en un momento y que hizo después en otra. Sí, Siempre claro. me acuerdo del caso del general Juan José Torres, que fue uno de los que ejecutó al Che Guevara y terminó muerto por la dictadura militar, porque luego cambió de posición política, se hizo un general de izquierda, encabezó un proceso progresista, no digamos de izquierda, un proceso progresista en Bolivia, se tuvo que ir por un golpe militar y fue asesinado por la dictadura militar argentina. O sea que decir que hizo en tal momento y en tal otro... No es el único general democrático asesinado por la dictadura militar argentina. A la vuelta donde yo vivía mataron a Prat, al chileno. Pero ese no fue matado por la dictadura. El general Prat fue asesinado durante el gobierno de Perón. Le pusieron la bomba... En el 75. 74. Pero Perón vivía. Fue la noche de las 50 bombas, no sé, por el estilo que llamaron, porque fue una cantidad no sé cuántas bombas, no sé si yo había comido porote cerca y se contabilizó en eso. Recuerdo que la muerte del general Prats fue en vida del general Perón, para los que... Eso es toda una discusión, eso que no se va a saldar en este momento. A 50 metros de Avenida Libertador, en una zona muy concheta de Palermo. Sí, lo que quiero decir es que los peronistas se agarran del hecho de que cuando Perón vivía nunca hubo una acción de la AAA, pero lo que tampoco se puede discutir es que había represión ilegal y Perón la consintió. No consistió la represión bajo el nombre de AAA, pero sin ese nombre seguía existiendo. Ezeiza. Entonces, eso es lo que estoy poniendo en mi artículo, que creo que va a provocar un poco de conmoción entre los peronistas. Una pregunta. José Bergerbar, formado en el Partido Comunista, tengo entendido. ¿Cómo llega? A mí a veces siempre me costó entender qué tipo de visión tenía un empresario que venía del Partido Comunista. Pues yo me imagino más como apoyando al peronismo
o apoyando a la UCR que yendo que buscando apoyo en el Partido Comunista. Y si ellos tenían una visión, si lo que pesaba en Gerba era una visión más geopolítica que la lucha de clases, por ejemplo. Interesante pregunta. Yo no conozco muy bien la política empresarial del partido, pero sí sé que tuvo una participación importante en la fundación de la Confederación General Económica, el PC. Era un empresario, Sí. Yo no sé si era empresario o si era testaferro del partido al frente de Aluar, la verdad. Esto es una discusión porque empezó como Cuentenic, para los que no saben de juderías. Cuentenic era un tipo que iba vendiendo por los caminos y vendiendo en cuotas cosas a la gente, y terminó siendo dueño de FATE, una empresa que no solamente producía neumáticos, sino que producía las primeras calculadoras que se hicieron en Argentina, y dueño de Aluar. Proseguí, Patricio. Sí, y otra de las cosas que cuenta por ahí el mito, que no sé si será cierto, es que al igual que Vittorio Codovila y que algunos de otros miembros del Partido Comunista Argentino, al mismo tiempo eran miembros del Partido Comunista de la URSS directamente. O sea, una política que venía desde la Unión Soviética en el caso particular. Hace rato pasamos la década del 20, pero también me gustaría hacer alguna referencia. Un personaje muy interesante que vos nombraste, que fue Penelón, que fue uno de los primeros secretarios generales del partido, que luego rompe. Penelón fue el único comunista argentino que tuvo grado de oficial en el Ejército Rojo, fue coronel del Ejército Rojo, Penelón. Y fue al mismo tiempo concejal de la ciudad de Buenos Aires durante muchos años. Sí, decirme, Oli. No, yo simplemente por ahí agregando a lo que decía Patricio, sin lugar a dudas es interesante la pregunta en los términos de, bueno, la figura de Helvar, que sin dudas era un hombre más vinculado al Partido Comunista Soviético que al Partido Comunista Argentino, lo que no quiere decir que no tuviera vínculos y que no fuera un producto de algunas ideas que Vittorio Codovila tenía. Esto, por ahí, leer siempre, digamos, además, cuando nos vamos del debate acá, ir a agarrar los libros está bueno. Dos trabajos muy interesantes, sin lugar a dudas: El burgués maldito, de María Seoane, una investigación muy exhaustiva. Con un gran documental, también que hay un después se documental hizo. audiovisual muy bueno, y algunos análisis que ha hecho Miguel Bonazo, por ejemplo, en el libro La Voluntad, digamos. No es la voluntad no es de No, pero que pero en su testimonio, precisamente, en el testimonio de Bonazo, en el libro de Anguita y Caparrós, pero que donde claramente él plantea la cuestión que Helvar decía específicamente que él sabía que sus empresas iban a ser expropiadas, o por el capital transnacional o por los obreros, y que él prefería que fuera por los obreros. Quiero decir, sin lugar a dudas tenía que ver también con una concepción evolucionista, si se quiere, algo etapista del marxismo y de la revolución, que estaba incorporada en los partidos comunistas históricos. Se mencionó, no da el día hoy, pero se mencionó el carácter fundamental del viraje del 16 Congreso del Partido Comunista Argentino para entender cómo esa visión también se profundizó, se cambió, ¿no? Digamos, se vio desde otro lado. En ese sentido, entonces, el partido sí construyó lo que se llamó el directorio, que era una cantidad de empresarios, muchos de ellos de origen judío, que realmente lo que construían eran lazos comerciales y construían un nivel de organización donde el partido era algo central. Esto hay que vincularlo también a toda esta corriente solidarista internacional que tenía que ver con el Socorro Rojo, con los lazos, esto que decía Marcelo de las familias del partido. Todos los comunistas se atendían con el médico comunista. Hay un libro de Sivak, este último libro de Martín Sivak, que es muy interesante, El salto de papá, en ese sentido, digamos. Yo pienso en alguien que conocí mucho, Alfredo Bauer, un gran médico comunista con quien tuve el orgullo de militar juntos muchos años, y que toda era una obstetra, y todas las mujeres comunistas tenían sus hijos con Alfredo, ¿no? Pero en ese sentido teníamos que crear lazos y crear redes que sí que tuvieron que ver también con algunas concepciones que tuvo el peronismo, y no es casual que Helvar haya sido ministro de Perón y de Cámpora, digamos, y de la expresión más que en los términos conceptuales intentó buscar por la izquierda desde el peronismo, sobre todo con Cámpora, y que con Perón va a chocar con que y es lógico al mismo tiempo que el principal enemigo de Helvar en ese mismo momento fuera López Rega, es decir, y fuera Lorenzo Miguel, digamos, es decir,
Después, si hoy es una vía para construir la revolución, no, ya te digo, seguro que no. Hoy por hoy yo no apostaría ni táctica ni estratégicamente a esas herramientas. Eso estoy convencido de que ahora, en ese marco, con la retaguardia de la Unión Soviética, con un mundo que en ese concepto de los revolucionarios se dirigía ineluctablemente hacia el socialismo, era un aporte, y los gobiernos nacionales populares como el de Perón tenían un sentido y era más fácil incorporarse a un poder desde el poder mismo, ¿no? Y la CGE jugó un rol y fue un freno a bastantes herramientas de la dominación capitalista. ¿Suficiente? No, no fue suficiente. Y en realidad habría que apuntar que en aquellos tiempos era la política que auspiciaba el Partido Comunista, de lo teórico, que la revolución en Argentina era una revolución burguesa. Entonces un proceso de desarrollo capitalista basado en la alianza, por etapas. basado en la alianza obreros y empresarios, que coincidía con la concepción de Perón. O sea, esa era una coincidencia con la concepción de Perón. No es casual que la creación de la CGE fuera impulsada por Perón, porque veía que en la UIA no tenía audiencia. Entonces impulsó la creación de la CGE. Como digo siempre yo, para crear un empresariado nacional hacía falta un dirigente del Partido Comunista, si no, no era viable. Hasta el Partido Comunista tuvo un frente que era el Frente de Capas Medias, se llamaba, que era el Frente de Empresarios del partido. Bien, como preveí yo, durante el transcurso del programa, no alcanzó el programa, ya está tocando su fin la edición de hoy de Silogismo Contrafáctico, no alcanza este programa para hablar de todo lo que hay que hablar. Entonces, antes de hacer un programa dedicado al 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, padre de todas las izquierdas, que conociéndonos van a ser 2 programas. Por lo menos, yo creo que el de Marx por lo menos 3 programas. Sí. Por lo menos van a ser tres programas. Vamos a hacer otro con los actuales invitados, pero va a tener que esperar un tiempo porque Patricio se nos va de vacaciones y no sé cuál es el destino en los próximos días de Oli y de Marcelo, si está tan atiborrado el trabajo que va a tener que seguir trabajando como hasta ahora, se va de vacaciones, o qué demonios piensa hacer. De todos modos, en los 80 decíamos que la revolución no caiga en vacaciones porque cagamos. No encontrás a nadie. Bueno, tenemos que cerrar el programa de hoy, como es habitual, con los alpargatazos. Realmente es una semana donde es muy difícil encontrar un destinatario único de los alpargatazos. Yo me defino por el alpargatazo internacional por Donald Trump, que refiriéndose a países africanos, a países centroamericanos, dijo países de mierda. País de mierda es Estados Unidos, que bombardea a todo el mundo para sacar a la riqueza. Eso es un país de mierda, por más que Donald Trump se haga el tonto con eso, y algunos capos genios de la geopolítica creen que es otra cosa, que no gobierna el Pentágono con Donald Trump. Las pelotas, es parte de la peor fuente de poder de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Y el alpargatazo nacional, uno estaría tentado a dárselo a Macri, pero ya se lo dimos tantas veces que no tiene sentido. Esta vez es para un peronista, para Miguel Ángel Pichetto, que dijo: en mi diccionario no existe la palabra traición. No, en tu diccionario no, pero en tu biografía sí, porque vos fuiste menemista y lo traicionaste al menemismo por ser dualdista. Fuiste dualdista y lo traicionaste por irte al kirchnerismo. Y cuando llegó el 10 de diciembre del año 2015, te pasaste al macrismo. Con lo cual ya se lo debería cambiar el nombre. Miguel Ángel Pichetto debería llamarse Miguel Ángel Prochetto. Es marxista. ¿Eh? Es marxista. Groucho Marx dijo: estos son mis principios, si no le gustan no le importan, acá tengo estos otros. Exactamente, pero no confundamos a Carlos Marx con Groucho, más allá que las inteligencias eran muy similares, porque los chistes y las gracias de Groucho Marx también son inmortales y las conocemos a través de su mejor discípulo, que fue, o que es, Woody Allen. De hecho, la gran gracia de Woody Allen fue terminar enganchándose con la hija de su mujer. No es una cuestión menor. Así que esperemos que esto haya servido para algo y nos estamos escuchando la semana que viene. Les agradezco muy profundamente a nuestro elenco estable de cuestiones marxistas
los compañeros Patricio, Marcelo y Oli, y los convoco en algún momento para hacer el segundo programa de la historia del Partido Comunista y seguramente aparte o a todos para el programa de los 200 años de Carlos Marx. Hasta la semana que viene. Terminamos con un aplauso. ¿El aplauso para quién fue? Muy bueno. Yo qué hice con la cámara. La tenía... Te está mirando la cámara. No, bueno, yo no me acuerdo, le perdí.